Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido presencialmente y los que estáis por online. Hoy tenemos una jornada de la mesa de Javier Cantera, que es presidente de la Mesa de Empleo y Recursos Humanos. Nos acompañan Ángeles Carbonell, de ONETEC, Luis Pérez, capitán de UGT, y Juan Chozas, que ya ha venido varias veces a Madrid Foro, del grupo Aule BLG. Moderará Óscar Méndez, nuestro socio, y vamos a hablar hoy de teletrabajo, conciliación, productividad, la nueva ley de teletrabajo, desde luego, la flexibilidad, el trabajo por objetivos, eficacia, profesionalidad. ¿Cómo queda, antes que estábamos hablando antes de entrar, cómo queda la visibilidad de la mujer, que tantos años ha estado trabajando en esa línea? ¿Qué pasa con los gastos del trabajo a distancia, la vigilancia, el control? Bueno, yo creo que en marzo, deprisa y corriendo, lo que hicimos fue, una cosa es teletrabajar y otra cosa es llevarnos el trabajo a casa, que yo creo que fue lo que hicimos en marzo todas las empresas y los trabajadores. A eso había que darle una forma, que está ahí la nueva ley de teletrabajo, que Luis Pérez, capitán, ha sido de los que más ha trabajado en sacar esa ley y en aportar. Yo creo que gana más el trabajador que la empresa, tiene que ser voluntario entre las dos partes y, bueno, unos datos que he sacado aquí esta mañana, el 8,3% de los ocupados hoy ya están teletrabajando. En el 2006 eran 5,2% nada más. De los 19 millones y pico que estamos trabajando, 951.000 personas están trabajando, aunque sea la mitad de los días de su jornada. El 9,9 tiene más de 55 años y solo el 2,1 menos de 24. En el 2020 se ha multiplicado por 3,2 veces la cifra de personas que teletrabajan. Y sin más, Javier, te cedo el micrófono y luego ya se lo pasas a Óscar. Muchas gracias y espero que sea útil y eficaz la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer presentaros este debate que vamos a intentar tener de esta forma tan híbrida como se llama hoy día, que es que unos cuantos estamos aquí y otros cuantos estáis detrás de la cámara. Y desde la Mesa de Empleo y Recursos Humanos, que somos un grupo de personas que pensamos en cómo favorecer y cómo desarrollar que las personas y las empresas lleguen al mejor acuerdo y desarrollo. Y en esa mesa pues estamos bastantes gente muy interesada en esta nueva legislación del trabajo a distancia, que como bien dicen no es el teletrabajo y hay que saber diferenciar el trabajo a distancia del teletrabajo. Yo solamente deciros tres notas que a mí me gusta siempre decir sobre este tema. Primero, que lo primero está basado en la confianza y el compromiso de las personas, que yo creo que eso nadie lo niega. Obviamente hay que regularlo y hay que establecer, como se hace en este decreto ley, los derechos de un lado y de otro, pero lo importante es que el compromiso y la confianza es un elemento básico en la relación de las personas con las empresas. El segundo y elemento fundamental es que todo ámbito nuevo tiene que ser pensado en un futuro. A mí lo que más me preocupa de todo decreto ley o de toda ley es que sea lo suficientemente abierta, porque la evolución tecnológica cada vez es mayor y no sabemos hacia dónde nos llevará toda la evolución que tenemos. Por lo tanto, no autolimitarnos en normas que en un momento dado podamos tener que se quedan anticuadas. Y por último, simplemente un elemento para mí básico, que es volver a ratificar la gran labor que se hace de llegar a acuerdos sociales en este país. Me encantaría que otros elementos políticos también llegaran a aprender de que todo se consigue con el acuerdo, el consenso y el llegar a resoluciones como se ha podido llegar en este decreto ley del trabajo a distancia. Desde Madrid Foro Empresarial, animar como siempre a ser empresarios. Creemos que el ser más social que pueda haber en una sociedad como es esta puede ser un gran empresario y apoyamos muchísimo al empresariado y principalmente al empresariado de Madrid. Y sin más, cedo a mi compañero de mesa, Óscar Méndez, que es el que lo va a presentar. Bueno, antes que intervenga ya Óscar, el moderador, como siempre, dar las gracias a Deusto Business School, a la figura de Iñaki, que está conectado, y a Pepe Morales de Ibercaja, que son los padrinos, como si dijéramos, de Madrid Foro desde hace un montón de años, y antes se me ha olvidado citarles. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo que voy a hacer al principio pues, va a ser un poco presentar el currículum tan excelente que tenemos esta tarde de los ponentes. Empezamos con María Ángeles Carbonell Mesa, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma, colegiada del ICAM. No sé si se me oye bien por la mascarilla, intentaré hablar un poco más alto, ¿vale? Es la directora de Recursos Humanos del Grupo ONT Madrid, en la cual pues ella se ha encargado del diseño y desarrollo y ejecución del plan de recursos humanos de la compañía, planificación de la plantilla, apoyo de las contrataciones y regulación de condiciones de trabajo, ¿vale? En su perfil he estado viendo varias cosas y hay unas que me han gustado mucho porque también tiene una experiencia en voluntariado en el Colegio San José, luego apoyo docente también en el proyecto Trampolín CEJUSA con estudiantes de 7 a 14 años y por otra parte también en la Fundación ADECO, orientación laboral a programas de inserción para mayores de 45 años y desempleados y mujeres víctimas de violencia. Y en tu perfil de LinkedIn he sacado un extracto que me ha gustado mucho, que es apasionada de otra manera de hacer las cosas. Como líder del área de recursos humanos, siempre he tratado de darle prioridad a mi labor de facilitadora, entendiendo que las personas son la esencia de las empresas y quienes construyen lo que las empresas venden, por lo que cuanto mejor estén, mejor será el producto que esté del trabajo. Estas cosas que me han llamado mucha atención. La siguiente persona es Juan Chozas, que es of course del área laboral de Auren Abogados. Hasta su incorporación, Chozas era director de Recursos Humanos de Bankia y fue socio responsable de la práctica laboral en KPMG. Dentro de las administraciones públicas ha estado al frente de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales, la Dirección General del INEN y las subdirecciones generales de Inmigración e Inspección de Seguridad Social. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, diplomado en Sociología Política, Inspector de Trabajo y Seguridad Social y ha desempeñado su carrera profesional en el ámbito jurídico laboral de las administraciones públicas. En el ámbito internacional, el socio de Auren ha ocupado destacados puestos en las comisiones europeas y en las embajadas de España en el Reino Unido, México y Estados Unidos. Y por último, y no por ello menos importante, al contrario, Luis Pérez Capitán, que es director de Servicios y Estudios de la Confederación de UGT Conferencial, con una amplia experiencia en la negociación colectiva y la gestión empresarial de recursos humanos, dotado de un profundo conocimiento del ámbito laboral y con una muy positiva contribución a los logros de las organizaciones en las que ha mantenido puestos directivos en aspectos como desarrollo profesional a través del diseño e implantación de sistemas de evaluación del desempeño y gestión del talento, organización y estructuración de empresas, diseños de políticas de formación, promoción de la salud, prevención de riesgos laborales y asentismo, negociación colectiva, además de profesor de universidad, autor de numerosos libros y artículos sobre derecho social, seguridad social y prevención de riesgos laborales, y ha dado numerosas conferencias en áreas de su competencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor de Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, entre muchas otras cosas que estaríamos casi la hora hablando de todo su currículum. Me gustaría empezar el tema del teletrabajo, el debate de la productividad y la conciliación, haciendo diferencias entre trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo presencial y lo que hemos estado viviendo hasta ahora, como bien ha dicho nuestro presidente Hilario Alfaro. Ha sido un poco, vamos a casa como podamos. Lo dejo abierto y... Como queráis. A ver, si queréis empiezo yo, pero perfecto. Por supuesto que todo el mundo tome la palabra. Vamos a ver, trabajo a distancia en relación al teletrabajo sería el género. Trabajo a distancia es el que se desempeña en el domicilio del trabajador o en el lugar que elija el trabajador, preferentemente. El que se desarrolla preferentemente en el domicilio o el lugar que elija el trabajador. En vez de ser el empresario el que elige el centro de trabajo y determina el centro de trabajo, es el trabajador el que, como digo, de manera preferente elige dónde va a prestar sus servicios.
dentro del trabajo a distancia, aquel trabajo a distancia que se desempeñe fundamentalmente por medio de instrumentos tecnológicos o digitales, es teletrabajo. O sea, el trabajo a distancia sería el género, el teletrabajo, la especie concreta, trabajo presencial, el tradicional, el que se presta en el centro de trabajo físico determinado por la empresa. No sé lo que dirán mis compañeros de mesa, pero hasta aquí no hay grandes novedades en la norma. El concepto se remite, además, el ámbito de aplicación del decreto ley que regula el trabajo a distancia, se remite al concepto de trabajador recogido en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual aquí no parece que haya mucho problema o mucha discusión. Por mi parte tampoco, creo que está bastante claro. No, el ámbito del concepto del teletrabajo, trabajo a distancia, no ofrece demasiado problema en tanto en cuanto está definido en el propio Real Decreto Ley, ¿no? Yo sí, si me permitís, quería hacer un primer comentario, incluso en relación con el propio título de la disertación o de la charla de hoy, como instrumento de conciliación o algo así, creo que era, ¿no? Para nosotros no lo es decir, para nosotros claramente, de hecho, uno de los elementos más importantes por el que apostamos dentro del pacto que dio lugar a esta norma es que el teletrabajo no era un instrumento de conciliación. En eso España se diferencia de la legislación portuguesa. La legislación portuguesa apuesta por un teletrabajo como instrumento de conciliación. Hasta 3 años los trabajadores tienen derecho a, establece el artículo 167 del Código de Trabajo portugués, pero en España la opción es diferente y, de hecho, uno de los elementos más importantes en el teletrabajo es la perspectiva de género. Es decir, que el teletrabajo no debe ser un instrumento de discriminación y tampoco, por lo tanto, una persona no puede estar por un lado trabajando y con la otra mano cuidando a los niños. Eso es una absurdez que nosotros en ningún momento podemos mantener. Yo estoy de acuerdo y además, obviamente, en mi opinión, creo que el concepto de conciliación y el concepto de teletrabajo deberíamos desvincularnos. Otra cosa es que el teletrabajo facilite la vida a las personas, a todas, que lo puedan usar para conciliar, que lo puedan usar para ir a la compra, que también podría ser un tipo de conciliación. Lo que quiero decir es que, en esencia, lo que el trabajo hace es facilitar la vida al trabajador y, en ciertas ocasiones, también generar beneficios para las empresas, en tanto en cuanto ese trabajador está mejor, más contento y más feliz. Bueno, a lo mejor nos enredamos y ya no hay lugar a más preguntas, pero siguiendo un poco con el hilo de la conversación que estamos empezando, creo que el título de la jornada es más teletrabajo y productividad, o sea que no se enfoca específicamente como una herramienta de conciliación, en lo cual yo, con las reflexiones que se han puesto encima de la mesa, estoy de acuerdo. En el fondo, el teletrabajo, la tecnología, lo que hace es romper barreras físicas que antes existían. Antes, para poder trabajar, era necesario desplazarse a un lugar donde estaban los clientes, donde estaban las máquinas, donde estaban las herramientas, y además había que ir a trabajar cuando el horario permitía atender a los clientes, la producción en serie establecía que todos los trabajadores tendrían que estar o tenían que estar en el mismo tiempo trabajando, etc. La tecnología hoy nos permite que trabajemos en cualquier lugar que nosotros libremente elijamos y en cualquier momento. Esto como reflexión general, global. Luego, evidentemente, hay que evitar abusos, hay que organizar la empresa para que sea productiva, etc. Pero no solo en los términos del trabajo puramente considerado, sino también en la conciliación. Yo creo que la gran ventaja de la tecnología es que rompe unas barreras que hasta ahora han marcado el desarrollo de la actividad humana. En ese sentido, bienvenidas sean y en ese sentido aprovechemos al máximo las oportunidades que nos brindan hasta ahora desconocidas. Claro, en este punto es el punto en el que podemos introducir este famoso tema de la transformación digital y de cómo está cambiando la perspectiva de las empresas dentro del mundo empresarial. Es indudable y el teletrabajo
se pueden marcar perfectamente dentro del concepto de transformación digital. Es una de las partes más importantes del concepto de transformación digital. A veces cuando hablamos de transformación digital nos estamos centrando solo en lo digital, en la herramienta tecnológica, cuando lo importante del concepto de transformación digital es el término transformación, que es lo que de verdad nos está indicando que las cosas cambian, que las empresas cambian, que las metodologías cambian y que tenemos que evolucionar. Y el teletrabajo es una de esas cuestiones que está patente dentro de esta transformación, en mi opinión. Pues también en esto que estábamos hablando, el ámbito de aplicación, las limitaciones, los supuestos excluidos del principio de igualdad, de no discriminación, que el tema de los trabajadores en prácticas, que es lo que es un poco lo que también os lanzo a los tres, aunque en general. Yo creo que hay más allá de las, yo creo que la gente conoce los porcentajes, el 30 al 50, es la norma tranquilamente y ya está, pero lo importante es, a mi juicio, el criterio de voluntariedad, es decir, la determinación de la voluntariedad como el paradigma de la existencia del propio teletrabajo. Y esa voluntariedad va mucho más allá de lo que es el propio nacimiento del mismo, o la prohibición de despedir en el caso de que el trabajador no acceda al teletrabajo. Ya en la propia doctrina judicial anterior se había considerado por parte del Tribunal Supremo, hay un auto reciente del Tribunal Supremo que lo recuerda, que el teletrabajo no se podía imponer a través de una vía de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41. Pero es que tampoco, y eso me interesa mucho resaltarlo, frente a lo que podríamos decir la regulación ordinaria, las condiciones pactadas entre el trabajador y la empresa, ya sea a través del acuerdo individual o a través del marco de la negociación colectiva, tampoco pueden modificarse por la vía del artículo 41. Y eso es importante, es decir, pues es necesario, en cualquier caso, lo que es el acuerdo para poder modificar, lo cual en otros supuestos sí que es cierta una excepción. En ese sentido, creemos que el artículo 8 es fundamental del decreto de ley en esa materia y establece un marco diferente en la regulación de condiciones entre empresa y trabajadores y personas trabajadoras que es para nosotros de gran interés, ¿no? Eso es para mí lo más importante, más que el tema de debatir. Hombre, evidentemente, desde nuestro punto de vista, el 30%, pues hubiéramos preferido que hubiera sido el 20%, obviamente, por ejemplo. Pero es cierto que es un paso muy positivo. Es decir, la legislación española es de las más avanzadas de Europa. Y yo adelanto para reseñar que creo que va a ser estudiada y está siendo ya estudiada en el ámbito europeo, porque es una de las más completas y de las más interesantes y además es fruto del consenso. Y además deja la salida para que la negociación colectiva rebaje ese techo del 30% y para que se pueda considerar como el teletrabajo a regular u ordinario dentro del propio Real Decreto Ley. Es decir que, bueno, en todo caso se podrá estar o no de acuerdo, estaremos en un porcentaje o en otro, pero entendemos que el concepto es un concepto, en todo caso, que supone un salto cualitativo respecto al artículo 13 anterior del Estatuto de los Trabajadores, que era en realidad el trabajo preponderante, que es parecido al habitual de la legislación portuguesa, por ejemplo, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas. O sea, yo reconozco que la normativa tiene novedades, aunque sinceramente a mí me sabe a poco. Quiero decir que llevamos ya llevamos cierto tiempo los responsables públicos, las organizaciones sindicales, las empresariales, hablando de la necesidad del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, como un poco decir que el Estatuto de los Trabajadores estructuralmente está anclado en el modelo tradicional de producción industrial, un centro de trabajo jerarquizado, con horas de trabajo, con clasificaciones profesionales, un poco algo que en gran medida la tecnología, como estamos viendo, está rompiendo. En ese sentido, yo creo que había una oportunidad histórica de aprovechar, facilitar nuevas formas de organización del trabajo en los que encajase el teletrabajo. Y en ese sentido también yo creo que algunas cuestiones, como es la de la prohibición de despedir, la necesidad de acuerdo no susceptible de modificación unilateral por parte del empresario, del acuerdo de teletrabajo, del acuerdo individual, cuando en él se contienen materias que a fecha de hoy sí pueden ser
modificadas por el artículo 41, como es, por ejemplo, el trabajo flexible, el tiempo de trabajo flexible, mi preocupación de que sean recibidas como cuestiones que rigidizan la opción por el teletrabajo y que hasta que no tengamos pronunciamientos judiciales, criterios administrativos, prácticas negociales, tardemos en desarrollar una medida que con todos los defectos posibles, con todas las urgencias imaginables, se ha puesto en marcha con ocasión del COVID, se ha multiplicado exponencialmente sin que haya tenido grandes problemas de aplicación en líneas generales, sino que empresas y trabajadores han llegado a acuerdos, han sido conscientes que era la mejor manera de trabajar en un determinado momento en el que había que evitar el contacto físico, y mi preocupación es que poner un esquema que establece cuestiones que pueden rigidizar la relación pueda significar un freno en su desarrollo. Yo sí estoy de acuerdo con Juan en este sentido. Creo que en algunos aspectos nos va a frenar de avanzar un poquito más en algo que ya teníamos puesto en marcha de alguna manera. Nos quedaba ese punto. Nosotros somos Grupo Vante, que es una empresa de tecnología, de desarrollo tecnológico. Efectivamente no nos ha costado nada incorporarnos al teletrabajo de un día para otro. Nosotros el día 10 de marzo, creo recordar, estábamos todos ya trabajando en casa. Si no el 10, el 11, pero el 10 creo que fue. Y no hemos tenido ningún problema y nos hemos organizado. Entiendo, sé, creo que necesitábamos una regulación, pero necesitamos todavía más tiempo para ver cómo vamos a necesitar flexibilizar esas jornadas o adaptar esas jornadas al teletrabajo. Sigo echando de menos conceptos como el trabajo por objetivos y no tanta hora y tanto porcentaje. Al final, cada equipo es un mundo, cada proyecto es un mundo, cada empresa es un mundo. Creo que la negociación interna dentro de las empresas muchas veces favorece, la negociación individual favorece el desarrollo precisamente de condiciones más beneficiosas para el trabajador que determinadas normas que pueden rigidizarlas y, como dice Juan, hacer que el propio empresario eche el freno por miedo al coste que le va a suponer implementar el sistema del teletrabajo. Yo, si me permitís un segundo nada más, ¿no? La verdad es que creo que el tema es sencillo. Es decir, al final, ¿cómo se inicia el teletrabajo ahora mismo en España? A partir del Real Decreto Ley. A través de un acuerdo. Y por lo tanto, las partes deben, aquí hay un trabajo de campo importante, deben establecer en el acuerdo las condiciones o los requisitos en función de los cuales las condiciones pueden ser cambiadas, tanto en el ámbito de la negociación colectiva como en el acuerdo individual. Lo que parece lógico es que no una de las partes, de forma unilateral, que es lo que estamos diciendo que no puede ser, imponga a la otra un cambio en un ámbito tan sensible como es el de trabajo en el domicilio o en el lugar. Por lo tanto, existen vías de flexibilización a través del propio acuerdo. Es decir, el acuerdo, y los acuerdos tienen que ser pensados, elaborados, o bien las condiciones enmarcadas en la negociación colectiva, se pueden establecer las vías de modificación necesarias. Pero no a través de una decisión unilateral ya no enmarcada en ningún tipo de acuerdo ni negociación. Que yo creo que eso es un ámbito que, si no hace sino, no supone ningún tipo de rigidez, sino sencillamente, depende cómo lo veamos, claro, sino sencillamente la vuelta al consenso y al equilibrio. No, vamos a ver, si todos estamos, por supuesto, de acuerdo que la opción ideal es el acuerdo. Lo que ocurre y lo que a mí me preocupa en la normativa es un poco, si no la desconfianza del legislador hacia la figura, sí la consideración de secundaria o de peor calidad que el trabajo presencial. Cosa que no dejaría de ser una preferencia, en mi caso, con la que se puede estar de acuerdo o no, y no va más allá. El problema es que, además de la necesidad de poner de acuerdo voluntades, el trabajo a distancia, el teletrabajo concretamente, es una forma de organización del trabajo. Y es una forma de organización del trabajo que cada vez va a ser más habitual. A medida que desarrollemos más la tecnología, va a ser más habitual. Y para muchas empresas va a ser probablemente la única forma de desempeño del trabajo. Es evidente que en esa, como en cualquier otra, la relación laboral y la actividad de la empresa gira alrededor de los acuerdos, sean individuales o sean colectivos. En eso estamos todos de acuerdo.
no tanto en ese punto de poner en segundo plano respecto del trabajo presencial o de preferencia del trabajo presencial, que puede corresponder a un momento histórico, pero que a lo mejor en meses o años no deja de ser puramente anecdótico o esté superado por posibilidades tecnológicas que a lo mejor hoy no entendemos. Eso es un poco el punto. O sea, lo que entiendo que el control del tiempo del trabajo y la confianza en los trabajadores, el grado de confianza y madurez tiene que existir por ambas partes. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes por parte de la empresa? Por parte de la empresa. Pues por parte de la empresa, el miedo más frecuente es la desvinculación de las personas. La desvinculación, el miedo a que, bueno, pues esa autonomía, que ya no es autonomía, es soledad de un trabajador en un equipo, pueda de alguna manera interferir negativamente en el desarrollo del proyecto. La falta de integración de las piezas del equipo. Los equipos en tecnología y sobre todo cuando adoptan metodologías ágiles como nosotros, que estamos inmersos en procesos de transformación ágil en prácticamente todos los equipos, precisamente esa interacción, ese compartir conocimiento, ese día a día, esa socialización, es lo que más miedo nos da de la situación que hemos vivido, del teletrabajo completo. Para nosotros, la fórmula óptima para incorporar el teletrabajo es una mezcla de trabajo presencial con la opción de flexibilizar y hacer trabajo a distancia o trabajo en horarios más o menos flexibles para que cada persona se adapte su vida personal también a su vida profesional. Hemos comprobado que no solo no interfiere con el proyecto este formato, sino que además es que beneficia muchísimo. Todo lo que ha pasado durante estos 6 meses para mí es relativamente, lo puedo usar relativamente como referente. Para mí no es extrapolable. Efectivamente ha bajado muchísimo el absentismo, pero yo no puedo pensar que el absentismo va a ser igual de bajo cuando implantemos un teletrabajo en unas condiciones normales. De hecho, el absentismo ha bajado, lo comentábamos antes, porque no se podían hacer cosas, porque no se podía ir a un médico, porque no se podía ir a tráfico a renovar el carnet de conducir, o porque también, ¿por qué no? Porque la gente se ha puesto mucho menos enferma, porque en 6 meses se cogen muchos virus gastrointestinales y muchas gripes en el metro y en los lugares de trabajo. Entonces, efectivamente, el absentismo ha bajado, efectivamente la productividad ha subido. En nuestra empresa en concreto se han detectado determinados índices de subidas de productividad en algunos equipos. ¿Qué ocurre? Pues los trabajadores tecnológicos, claro, yo estoy hablando de mi casuística, los trabajadores tecnológicos tienden a ser muy creativos, tienden a ver sus proyectos como criaturas suyas, tirar su código, les entusiasma. Efectivamente, cuando en mayo o en abril llevábamos encerrados en casa 2 meses y ya nos habíamos visto todas las series, de repente pues un señor que está programando y que está entusiasmado con su desarrollo decidía que seguía trabajando porque era para él a lo mejor más entretenido. No tenemos constancia porque no se han registrado esas horas, que deberían haberse registrado, pero sí que sabemos que ha podido pasar en ocasiones, porque ha aumentado la productividad y se han ganado tiempos. Entonces, sabemos que esto es así y que ha sido así en estos meses, pero sabemos que nada de lo que ha pasado estos meses es extrapolable a lo que ocurrirá. Por eso, miedos, pues ahora mismo el único miedo que a mí me puede producir esta situación es la falta de socialización de los equipos y la falta de desvinculación con la empresa. Los miedos por parte de los trabajadores han estado patentes. Miedo a perder su trabajo, miedo a qué iba a pasar, la incertidumbre. Pero a partir de ahora, miedo a implantar un teletrabajo en un formato flexible, ninguno, todo lo contrario, deseando. Nosotros estamos deseando poder hacerlo. No, vamos a ver, yo creo que si entiendo bien la pregunta, que va asociada al control del tiempo de trabajo, que evidentemente se acentúa o tiene una problemática concreta cuando el trabajador presta sus servicios en su domicilio, pues los miedos tradicionales o los miedos de la empresa tradicional serían la falta del control presencial y del desempeño del trabajo. Y el miedo al teletrabajo por parte de los trabajadores o de las organizaciones sindicales, pues es al exceso de horario asociado a que al estar
anclado el trabajo a unos medios productivos que funcionan 24 horas al día, pues que se pierda el control horario. Yo creo que todo eso asistimos cuando se implantó la normativa del registro horario, y ahora un poco tenemos una segunda entrega por la extensión del teletrabajo. Evidentemente, yo creo que aquí es de cajón que hay un mayor grado de responsabilidad por parte del trabajador de autoorganizarse el trabajo, porque es dueño de las pausas que haga y estas puede utilizarlas no solo en su beneficio personal y mayor comodidad, sino también en un trabajo más productivo. O sea que yo creo que aquí la tecnología facilita. Y es verdad, un poco con las reflexiones que nos hacía María Ángeles, sí es verdad que una cosa es que el proceso productivo permita que todo se haga con teletrabajo y en el 100% del tiempo en teletrabajo. Y la reflexión de que el trabajo es una actividad humana que va más allá de la mera producción. Cuestiones como el compromiso con la empresa o el clima empresarial o la colaboración dentro y fuera del trabajo con compañeros de trabajo o las propias conversaciones sobre derechos y obligaciones. O sea, el trabajo es un elemento de socialización, probablemente después de la familia, el más importante de la sociedad hoy en día. Entonces, sí es cierto que un desarrollo, al menos en la mentalidad de nuestros días, del teletrabajo al 100% de la vida, del tiempo de la vida de las personas, podría llevar a un individualismo aislacionista complicado. Pero vamos, no creo que ese sea un miedo que esté hoy encima de la mesa, ¿no? No. Yo no creo que sea tampoco el espíritu No, desde luego que esta norma ni pone ni quita. Que sea un teletrabajo al 100%. No creo Yo creo que aparte de todo esto que hemos hablado que se pierde, es que existe algo que es la fuerza creativa de un grupo que se multiplica. Tú puedes ser la persona más creativa del mundo, estás solo trabajando y no hay nada como la creatividad que se genera en un grupo. Sobre todo para empresas que estamos hablando que ahora mismo el sector tecnológico ya no es solo el sector tecnológico, es que todas las empresas están impregnadas de tecnología. Estamos desarrollando lo que va a ser el futuro, ya no solo en las empresas de tecnología, sino en la banca. Hay bancos en los que hay un nivel tecnológico tal dentro del propio banco que ya asusta cómo van avanzando las cosas. Por eso, si ya vivimos en entornos que son volátiles y cambiantes, no podemos cerrar los ojos al cambio permanente y a esta flexibilidad de la que tenemos que hacer gala desde este primer momento. Por eso me parece que pensar en un concepto de teletrabajo como de 0 a 100 me parece que anula totalmente el espíritu de lo bueno que puede tener el teletrabajo y lo bueno que puede tener esta norma también. Bueno, ahí también me habéis respondido un poco una de las preguntas que tenía, el tiempo de conexión y el tiempo de desconexión digital, ¿no? De llegar a decir, como me aburro y yo estoy en casa, pues sigo avanzando. Es muy difícil controlar eso. En alguna persona me ha resultado muy difícil. Ese es un tema ya diferente, ¿no? Es el tema de la desconexión digital dentro de la legislación de protección de datos y derecho de intimidad, y España también avanzó desarrollando a través de una ley un reglamento europeo. Sin duda, la desconexión digital requiere o va a requerir una regulación diferente y más precisa que la existente, ¿no? En todo caso, en la actualidad, uno de los problemas que vosotros sabéis más importantes que tenemos, más allá de pues, un porcentaje, yo creo que reducido de personas que sean alcohólicos, que estén fanatizadas por estar todo el día pegadas al teléfono, pues la mayor parte de los seres humanos, la mayor parte, si están pegados al teléfono o al ordenador, sencillamente es porque trabajan a demanda, y en ese caso lo que tenemos que comprobar es que evidentemente sus condiciones de trabajo son adecuadas y que su jornada se adecua a la jornada normal que está establecida, sin más. No hay más historia, y para eso pues hay que establecer los elementos necesarios que permitan la desconexión digital, porque la única fórmula a través de la cual se puede controlar en un mundo telemático el cierre de la jornada, pues es el cierre del dispositivo, por ejemplo, ¿no? Porque si no continúa el sujeto sábado, domingo por la mañana, domingo por la noche, viernes por la tarde, al servicio de la empresa 24/7, y eso más allá de ciertas personas que
la empresa puede tener y puede poner los medios para poder evitarlo. Eso se puede hacer. Sí, la norma en este sentido lo que hace es un recordatorio, porque tampoco regula. O sea, repite una regulación ya existente. Es cierto que el trabajo con elementos tecnológicos y no supeditado a la presencia en un centro de trabajo, pues requiere que el límite en la jornada o la dedicación sea por medio de la desconexión de los medios digitales. Y es verdad también que abre un larguísimo debate que probablemente se necesitará una regulación específica, pero un larguísimo debate con los trabajadores del conocimiento. Realmente cuándo empieza y cuándo acaba el trabajo es muy complicado, porque incluso el propio trabajador o el propio profesional muchas veces no controla sus pensamientos y se pone a pensar en el trabajo, pero creo que esto es desfigurar el problema. El problema es que por el uso de los medios tecnológicos no pueda haber empresas que exijan, que obliguen a exceder los límites de jornada o a poner en riesgo la salud de los trabajadores. Si recordamos en la legislación europea, la legislación de registro horario está asociada a la salud de los trabajadores. No es tanto si me excedo media hora o no me excedo media hora, sino si por exigencias del proceso productivo, por exceso en la exigencia, pongo en riesgo la salud del trabajador. Claro, hay una correcta valoración de los objetivos y las tareas y el de verdad tener en cuenta más el valor que puede aportar un trabajador, el valor que realmente aporta la empresa, traducido en unos objetivos y unas tareas cumplidas, es lo que debería definir el tiempo de conexión de un trabajador. Una correcta medición y un correcto ajuste a una jornada laboral, pero que no tenga al final una vinculación directa con horas exactamente, estrictamente, y que tampoco sean unas tareas ingentes y que además estamos hablando de una desconexión que como concepto está muy bien porque es evangelizador, pero todos sabemos que seguirá existiendo la persona que llama a su subordinado a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y el teléfono no se muere a las 7 de la tarde cuando se acaba la jornada, a las 6. Seguirán llamando. Al final es un concepto que tenemos que interiorizar, es cultura realmente, no es... Esas conductas hay que evitarlas. Hay que evitar esas conductas. Si una persona no puede utilizar a otra persona como si fuera a cualquier hora, se le ocurre a las 10 de la noche una cuestión y llama tranquilamente, o de un viernes o de un sábado. Eso sencillamente hay que evitar. Pues es complicado, al final es un concepto que tenemos que interiorizar, que está fenomenal que lo veamos en un papel y al que le pongamos unas cotas, pero realmente es un concepto que tenemos que interiorizar todos. Muchas veces no distinguimos qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Esto es importantísimo, a las 9 de la noche llamo. No puede ser. Bueno, viniendo a esto, pues era un poco la flexibilidad organizativa y la disponibilidad pactada, cómo debe hacerse o cómo se está haciendo en estos momentos, tanto como viene en el Real Decreto o como lo están implantando en las empresas. Un poco, creo que no, que lo acabamos de comunicar también, ¿no? Y el ejercicio de la reversibilidad, ¿cómo podría producirse y los pasos? O sea, trabajadores que han estado teletrabajando y dicen, yo no quiero teletrabajar, yo quiero ir a mi oficina porque en mi casa no quiero estar más. O sea, que me paso las 24 horas en mi casa, no quiero estar en mi casa. O por los motivos que sean. O al contrario. Yo creo que no es tan lineal, decir ya no quiero, no. Yo creo que hay causas para las cosas y que tal como lo regula la ley, el decreto ley a fecha de hoy, que lo que hace es regular un principio que es una consecuencia de la voluntariedad en la prestación del teletrabajo, del trabajo a distancia, del teletrabajo. Como consecuencia de ello, si es voluntario, puede dejar de hacerse también a voluntad del teletrabajador, en este caso. ¿Cómo lo regula la ley? Pues diciendo que la reversibilidad, el tiempo que se vaya a prestar servicios con teletrabajo debe estar incluido en el acuerdo individual sobre la materia, sin perjuicio de lo que regulen los acuerdos colectivos o la negociación colectiva. Ahí es donde las partes, aquí yo creo que en eso el decreto ley hace bien en decir que las partes regularán
el acceso y la reversibilidad, vaya palabra, al teletrabajo. No dice más. Luego habrá casos concretos en los que esto sea de una gran complejidad y en otros que sea de una gran sencillez. Lógicamente, empresas tecnológicas muy habituadas y que la voluntad, el propio sesgo profesional, el propio perfil y la voluntad del trabajador sea hacia más teletrabajo porque está más cómodo, más a gusto, pues será más habitual que en otras empresas muy tradicionales o hasta ahora muy presenciales que tengan este camino que empezar a recorrerlo. Pero yo creo que aquí la ley se limita a decir que el lugar, así topográficamente, como dice el Tribunal Supremo, topográficamente el lugar donde hay que situarlo es en el acuerdo individual, con protagonismo también en su caso de los acuerdos colectivos. Ya entramos en qué derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios, de equipos, herramientas, al abono de compensaciones de gastos que correspondería a cada parte, qué derechos vinculados a las carreras profesionales, promoción y formación, porque también un poco es el miedo, ¿no? Si estoy en mi casa y estoy solo, ¿cómo me promociono con respecto al resto? Yo creo que es bastante sencillo, ¿no? En cuanto al tema de la promoción, lo que sí establece la norma es un derecho de información, de transparencia para el trabajador, que no tiene el trabajador que es presencial, es curioso, pero no lo tiene, y por tanto ahí el teletrabajador sí que tiene, precisamente por esa visión que tiene el legislador, a través de los cuales se hizo el acuerdo, de que al permanecer aislado puede que desconozca esos ámbitos de promoción profesional, de formación, que pueden tener otros trabajadores que están en el modo presencial, pues se le garantiza esa transparencia, ese conocimiento para que pueda acceder a ello y evidentemente la igualdad marcada de forma taxativa y literal por parte de la norma. El aspecto más conflictivo, que seguramente será el tema del equipamiento, gastos, pues yo voy a reseñar la opinión mía de la organización, ¿no? que aquí represento. Básicamente lo que consideramos es que de la lectura conectada de los distintos preceptos, que van desde el contenido mínimo al derecho a, existe un derecho inalienable, voy a hacer así la palabra que queda bien, inalienable del trabajador al equipamiento y a la compensación de gastos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el acuerdo no puede obviar un pronunciamiento positivo acerca del derecho al equipamiento y al derecho a la compensación de gastos. Un acuerdo en el cual no hubiera ningún tipo de mención o una mención no existen gastos, a nuestro juicio iría contra la ley directamente. En este sentido, lo que establece el Real Decreto de Ley es que la negociación colectiva establecerá los mecanismos para efectuar esa compensación de gastos o los criterios, pero no puede determinar la existencia o inexistencia de una compensación de gastos. Si existen esos gastos, pues dentro de un ámbito de racionalidad y de normalidad tendrán que estar establecidos y compensarse de la forma que se establezca. Y el equipamiento, pues exactamente igual, ¿no? Eso es, creo que es un elemento de conflicto o de colisión, pero que creo que es un elemento que es importante. Es disuasorio para muchas empresas, porque a veces el legislador no se da cuenta de que quien lee sus leyes son personas que lo primero que ven es gastos, pagar gastos, fuera teletrabajo. O sea, es disuasoria cuando debería ser todo lo contrario, debería ser una norma que nos empujara a introducir el teletrabajo como parte esencial de la evolución de las empresas de este país. Y suena a todo lo contrario. De hecho, es lo que me estoy encontrando, ya no solo en personas muy cercanas, en empresas muy cercanas, sino en mi propia empresa. Me han preguntado, oye, ¿qué quiere decir esto de los gastos? Si nosotros ya lo teníamos todo organizado. Entonces, efectivamente, no queda claro y tiene un efecto inmediatamente, provoca un efecto de rechazo. Creo que sí queda claro. Es decir, queda claro que hay que compensar los gastos y que pagar el equipamiento. Es decir, que eso es lo que creemos. Otra cosa es cómo cuantificarlo o cuáles son. Eso es un tema que habrá que discutir en cada caso. Pero si realmente lo que desincentiva el teletrabajo es que la empresa se va a hacer cargo de los gastos como se hace cargo en el ámbito presencial,
pues no sé exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, Es decir, eso, no serían los mismos bien, gastos. En bueno, cualquier pero caso. realmente cuando una persona va a un centro de trabajo, pues la empresa no se plantea si la silla se la compra el trabajador o él, habitualmente. Está claro. Está claro. Ni tampoco quién paga la electricidad, etc. No estamos hablando de que cuáles son los conceptos en los cuales tiene que entrar esa compensación. Pero que tiene que existir y que es razonable, pues sí. ¿En qué medida? Pues ya lo establecerá la negociación colectiva. Ya pactarán las partes con realismo y con normalidad dónde está eso, o en el acuerdo individual. Pero siempre teniendo en cuenta, a mi juicio, que la ley, el Real Decreto de Ley en este caso, establece un estándar que no puede ser eliminado, es decir, que tiene que existir. Si no puede usted, no, el ordenador lo pone usted por acuerdo individual. Por ejemplo, no, eso no. Eso no. Yo, desde nuestra perspectiva, claramente no. Sí, se entiende perfectamente esta perspectiva. No, quiero decir que esto probablemente ha tenido a lo mejor el mayor protagonismo en el debate de la ley y en mi opinión no es una cuestión de arco de bóveda o crucial. Entonces se ha insistido muchísimo en la asunción por parte de la empresa de todos los gastos asociados a la prestación del servicio del teletrabajo. Un par de reflexiones. Una, no con mala intención, sino que desgraciadamente es así leyendo el Boletín Oficial del Estado, que es que después del Real Decreto Ley 28 ha venido el Decreto Ley 29, que como sabemos es el que regula el teletrabajo en la administración pública. Y ahí, en un reducido artículo, señala que las administraciones públicas se tendrán que hacer cargo de los gastos de dotación, mantenimiento de medios, equipos y herramientas. Pero de los gastos que puede asumir el trabajador, el empleado público, no dice ni pío. Consejos vendo, para mí no tengo. Se lo exige a las empresas privadas, pero no se lo aplica a sus trabajadores, sin perjuicio de lo que diga la negociación colectiva. Bueno, esto es más un chascarrillo que desgraciadamente tiene menos gracia de la que parece. En segundo lugar, se ha construido una especie de razonamiento, en mi opinión, falso, por esta desconfianza o consideración de la que aludía antes del teletrabajo como opción de menos calidad que el trabajo presencial, cosa que corresponde pues, a modelos productivos antiguos. ¿Por qué? Porque nadie ha dicho que el trabajo presencial no le genere gastos al trabajador. Gastos de desplazamiento, de ropa, de comida, que en ocasiones asumen las empresas y en otras ocasiones no. No nos engañemos. Esa es la práctica habitual. Entonces, abrir plaza en esta materia con esa afirmación tan absoluta de no, esto es contenido obligatorio, porque lo es, del acuerdo de teletrabajo y además siempre tendrá que ser asumido por la empresa, está bien, pero corremos riesgos de desincentivo para determinadas empresas que no entiendan bien el contexto general ni la extensión del mandato y corremos riesgos de abrir una negociación de decir, vale, compensación por teletrabajo y quito plus de transporte, quito tickets de comida, que es lógico meter en una negociación en la que se compensen costes reales que unos aparecen y otros desaparecen. Yo apuesto porque aquí, al final, el sentido común y la convivencia entre empresas y trabajadores que llevan prestando, pongo el caso más práctico, los que llevan prestando mucho tiempo teletrabajo de manera pacífica, bueno, pues que de una manera razonable encontrarán acuerdos, igual que de manera categórica se haya insistido en que el empresario tiene que facilitar, y eso es cierto, y hay que distinguir el derecho que tiene el trabajador a que se le faciliten todos los medios e instrumentos y la posibilidad que tiene también el trabajador de aportar si prefiere, por comodidad, por fidelidad a una marca, que todos conocemos de cosas tecnológicas, prefieren utilizar sus cacharros que los que les brinda la empresa. Evidentemente, la ley no pone ninguna traba a eso, pero el insistir tanto en los mensajes de obligatoriedad, quizá está desenfocando el debate en cuestiones anecdóticas. Estamos hablando de una manera de posibilidad de organizar mucho más abierta a las empresas
y en el fondo el debate se ha ido en quién paga qué y quién registra o controla la jornada de qué manera o de qué otra. Y en ese sentido yo creo que se ha empobrecido bastante el debate. Bueno, el tema de los costes siempre es importante, ¿no? Al final es un tema que es un debate que está ahí. Yo, el tema del presencial, tú sabes que el hecho de que el trabajador perciba o no perciba pluses o dietas va a depender de la potencia sindical que tenga el ámbito. Y ya está. Esa es la realidad, es la realidad que acaece en todos los convenios colectivos. Precisamente. Precisamente. Por eso en este caso, que el teletrabajo, que es un elemento en el cual, y conociendo el ámbito y las empresas tecnológicas, puede que, no sé si es el ámbito más, o tal vez sí que lo sé. En ese sentido, el hecho de la mención a mí me parece adecuado. Sí. Está claro, y creo que coincidimos todos en que sin duda la negociación colectiva encontrará el cauce para una salida normalizada y adecuada, respetando los derechos que establece la norma, claro, sin más. No, sí, ya acabo con este. Precisamente, si a mí lo que me preocupa no son las grandes empresas, ahora los bancos pertenecientes a las antiguas cajas han firmado casi el día después de salir el decreto ley un acuerdo que incluya en el convenio colectivo de manera muy detallada las compensaciones y tal. Empresas con capacidad de negociación no me preocupa. Me preocupa que desgraciadamente el parque empresarial de este país son pymes y micropymes. Y en esos meter así de rondón o caído del cielo el elemento de los gastos en situaciones en las que normalmente no existen tanta regulación de tickets de comida, tal, y que por otro lado estas pequeñas empresas en muchos casos son las más dinámicas, las que apuestan más por el conocimiento, las más tecnológicas, pero que en muchos casos tienen una estructura financiera bastante débil, me preocupa meter o asociar el concepto de teletrabajo con todas las posibilidades que brinda, reducir el debate a una cuestión de asunción de gastos. Evidentemente, nadie va a defender en ningún mecanismo lógico que le cueste dinero al trabajador trabajar, faltaría más. Pero sí incidir solo en que lo que trae el teletrabajo debajo del brazo es gastos para la empresa, creo que no favorece al debate. Ese es un poco el punto. Es un poco también mi inquietud, y además lo comentaba antes con Juan. Precisamente este concepto de desincentivar, ese tufo de desincentivación que tiene para empresas como la empresa en la que yo trabajo, el hecho de que lo primero que estoy viendo ya son los gastos. No me van a dejar, cuando estoy metida en un proceso de transformación que va hacia un punto maravilloso, que es el equilibrio perfecto entre el trabajo presencial, a distancia, tal y como me están demandando todas las personas que trabajan en la empresa, como yo misma quiero también tener esa flexibilidad. Y cuando está todo rodado, cuando hemos además hecho la prueba de fuego, que son estos 6 meses, en donde nos hemos felicitado todos a todos, porque de verdad que no sabíamos lo que iba a pasar, teníamos la incertidumbre que tenía todo el mundo, incluso barajamos la posibilidad de esto cierra en un mes, porque no sabes a dónde van. Y de repente cuando ves que todo, estás viendo la luz, dices, esta va a ser una manera estupenda de orquestar un cambio, un avance, esto va a generar una fidelidad, y de repente este tipo de normas te echan como un pasito para atrás y dices, venga, voy a volver a lo de antes, que estábamos tan contentos. Yo creo que la norma ha optado por la posición más flexible, no establece como otras normas un canon ni una cuota determinada. Creo que si alguien quiere ver que los gastos son el núcleo de la norma, es porque considera que es lo más importante, porque no está ahí, es uno de los preceptos que están ahí, sin más, y creo que articula que la negociación colectiva puede dar una salida perfectamente correcta a esta situación. Pero es una cuestión de equidad. Nada más. Estoy de acuerdo. De equidad y de probablemente es más la impresión que da, probablemente es más esa primera lectura, que es lo que desincentiva y lo que echa para atrás, realmente. Y además a mí me pasa una cosa con este Real Decreto, y probablemente porque no soy experta en leyes ni he participado en la negociación, pero me pasa una cosa, y es que me da la sensación de que no era el momento. Es como, estoy saliendo de la pandemia, todavía no sé cómo voy a orquestar mi nueva
si esto era urgente, ¿por qué no puede esperar un poquito más? Sé que era urgente, pero ¿por qué no puede esperar un poquito más? A ver cómo nos adaptamos todos a una nueva normalidad, a ver cómo podemos integrar estas nuevas metodologías, esta nueva manera de trabajar, esta integración de la flexibilidad del teletrabajo. ¿Por qué así de golpe ahora? Eso es un debate. Esto sí que es un debate. Yo voy a dar mi opinión, porque esto sí que ya no, esto para mí sí que es importante. ¿Por qué? España seguramente tenía de las cifras inferiores en teletrabajo, en 4,8, ¿no? Más o menos, en comparación con el resto de Europa, y dicen que hemos alcanzado, no lo sé, un 30%, que en esta época COVID, que no llega ni por asomo al de algunos países nórdicos. Pero es importante. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no por una vez España, por una vez, puede ser referente en el ámbito europeo a la hora de marcar una legislación? Siempre tenemos que estar detrás de otros países en todas las materias. No mi pregunta no era por el tiempo. Pero perdóname que te voy a hablar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque ahora mismo hay una explosión. Evidentemente, la explosión del teletrabajo determina el interés. Pero yo creo que hemos tenido la suerte y el acierto de que tanto el gobierno como los interlocutores sociales, patronales y sindicatos han advertido que era necesario. Y han puesto a España a la cabeza en esta materia, milagrosamente, de un ámbito legislativo, cuando habitualmente no estamos precisamente en ello. Creo que era el momento y se ha hecho. Y se ha hecho con el acuerdo de los interlocutores sociales. Y se ha hecho correctamente. Que ha habido elementos que son ambiguos, que técnicamente hay cosas que van a dar conflictos, sin duda, de criterios interpretativos, y va a haber pues, más trabajo para los abogados, sin duda también. Pero bueno, durante el curso del trámite parlamentario habrá sin duda ocasión de poder perfilar algunos aspectos de la norma, y en todo caso creo que ya es hora que España por fin, de una vez por todas, pues más allá del tema del Estatuto del siglo XXI, que me parece una cosa muy interesante y que estamos todos de acuerdo, así en conjunto, pero que es una labor ímproba y muy difícil. Haber desarrollado una normativa tan importante y tan especial en tan poco tiempo, realmente yo creo que ha sido un logro de la sociedad española, que algunos se tienen que apuntar en este ámbito de la crisis y la pandemia. Nos hemos puesto a la cabeza de Europa, pues está bien, no está mal, está bien, por una vez. Felicidades. Yo, respecto del tiempo, tengo mi opinión que es crítica. Vamos a ver, dices que España, que tiene unas cifras muy pequeñas en comparación con Europa, y me pregunto, ¿con esta norma vamos a multiplicar esas cifras? Ojalá, esta es la norma que va a permitir esa multiplicación. Ojalá. Que se haya utilizado la forma de decreto ley después de haber estado abierto a consulta pública la norma, haber pasado por el CES, más de 3 meses de diálogo social, y que la norma se apruebe con vacatio legis de 20 días y que la mayoría de sus normas se difieran a 1 año o a 3 años, hace dudosa la utilización de la figura. Se podía haber hecho un proyecto de ley con el debate suficiente y tranquilamente, porque es una contradicción in terminis, que la propia exposición de motivos dice que la urgencia del COVID obliga a utilizar el decreto ley, y luego una norma dice que esto no se aplica a el teletrabajo COVID. Pero nos están pasando algunas preguntas de la gente que no está viendo en directo. Entonces me dice José Manuel Pérez Vega Artime, ¿podría interferir en la negociación de la jornada los acuerdos individuales dirigidos al teletrabajo? Me refiero en la negociación colectiva. Y Cristina Medina, las hago seguidas un poco por el tiempo, porque ya estamos llegando al final, nos dice: las empresas tendrían que haber facilitado desde siempre un equilibrio entre los modos de llevar a cabo el trabajo cuando los trabajadores que dejan de desplazarse a su puesto de trabajo están ahorrando tiempo que se puede monetizar, ahorrando los gastos de transporte, y eso va en favor del trabajador. Se puede monetizar. Además, queda menos expuesto a riesgo de accidentabilidad, prevención incorporada, y además contamina menos. Así que parece que cualquier otro gasto quedaría compensado para las personas, y será mucho mejor tener una mayor autonomía. Y la última pregunta, José Luis Solans, había a colación con lo que habéis estado respondiendo, que es: complementos en nómina como transporte, vestimenta, comida, etcétera, podrían ser compensados en tiempo de teletrabajo. Yo, por empezar, esa es la perspectiva que sé que debe evitar, ¿no? Es decir, hablar de que se compensa el tiempo de trabajo con los gastos, o que el trabajador se va a accidentar menos,
me parece casi una butad, ¿no? Es decir, se va a accidentar menos y por lo tanto que se compensan los gastos. O sea, bueno, sí, pero para compensar los gastos no, Juan. No vayamos a esa cerramiento. Sí, claro, y por eso entonces se compensan los gastos, ¿no? Y lo que acabo de escuchar, es lo que acabo de escuchar. Y eso no es correcto. Vamos a ver, en Luis, absoluto. Inevitablemente. En absoluto, no lo es. Eso es una tergiversación de la norma. Inevitablemente, si la norma dice que hay unos gastos que tiene que asumir una parte y remite a la negociación, que es lo que queremos todos, que haya negociación y que haya acuerdo, si la otra parte considera que hay unos gastos que asume de manera indebida, lo va a poner en la negociación. Digamos nosotros la prevención lo que digamos. Es un gasto que asume de manera indebida. Todo es un gasto. Todo puede tener un gasto en la vida de la empresa. Si el accidente del pero pretender eso es un coste para la empresa. Un coste para... No, Juan, perdona, estaba hablando yo primero. Un coste para la empresa, no un coste para el trabajador. Por tanto, no hagamos esas afirmaciones que a mí me hacen daño. Hacen daño directamente considerar que la siniestralidad es un coste que debe compensar los gastos del trabajador. Es una barbaridad. Sí, hombre, sí, es lo que acabo de leer. Eso es una barbaridad. Pero sin más, sin ningún... Y esas barbaridades pues no deben admitirse en ningún momento. Con todo el respeto al preguntante, que sin duda lo habrá hecho con la mejor intención. Y en segundo lugar, el tema de la compensación de gastos, pues ya veremos cómo es la negociación. No creo que ese sea el parámetro a través del cual la fuerza sindical vaya a entrar en la negociación, pero bueno, que cada uno tiene las esperanzas que pueda y evidentemente también dependerá del equilibrio de fuerzas. Y también, no nos olvidemos, de que si el acuerdo en la negociación colectiva está muy desequilibrado, pues bueno, pues hay otras vías de recurso individual, siempre que rompa completamente los derechos de los trabajadores. Creo que ahí he intentado ser claro, en el sentido que el derecho al equipamiento y a los gastos mínimos es inalienable. Es decir, que cero, pues seguramente es imposible encontrarlo. Bien, no, probablemente yo estoy de acuerdo que al final esto es materia de negociación y ojalá que de acuerdo. Y ahí es meterse en charcos. Quiero decir que la ley lo que dice son generalizaciones, pero que desde luego si dice que unos gastos deben ser asumidos por una parte, esa parte puede poner encima de la mesa lo que considere justo y equilibrado a sus intereses. Y eso va a ser así. Ojalá que haya acuerdo por parte de todos. Respecto de la primera, que era negociación colectiva o acuerdo individual respecto de la jornada horario, el acuerdo individual, lógicamente, tiene que respetar lo que esté pactado colectivamente. Si hay un convenio colectivo de aplicación, el acuerdo individual del teletrabajo o de no teletrabajo o del trabajo presencial, con las especialidades que quepan, se tendrá que acomodar a la regla general de aplicación. Y una última pregunta que nos pasa Cristina Medina para todos. Dice, lo que las empresas tienen que asegurar es que habrá personas a las que habrá que alfabetizar en el trabajo a distancia, porque quizá hasta ahora estaban demasiado habituados a tener siempre a alguien guiándole. Hay que aprender a organizarse en otro marco. Eso es muy importante. Además, hemos incidido precisamente en estos meses en la formación a distancia. Hemos mantenido, por ejemplo, toda la formación en inglés que teníamos presencial para todos los trabajadores, todos los que querían. Se ha mantenido online. Hemos incidido en mucha formación acerca de COVID, pero ya no solo de la enfermedad, sino todo lo que ha llevado aparejado, como por ejemplo aprender a teletrabajar, aprender a organizar el tiempo. Todo el que ha necesitado una formación específica, además, o una supervisión más específica la ha tenido, pero obviamente la hemos tenido porque somos una empresa que tenemos la tecnología como primera herramienta de trabajo. Entiendo que hay muchísimas empresas que no solo no han podido teletrabajar, sino que no podrán nunca si no cambian en este sentido, porque no es una cuestión de tener un ordenador, es una cuestión de evolucionar y de transformarse realmente. Sí, la norma establece la igualdad de derechos en formación y yo creo que esa es una de las partes donde se ha hecho un esfuerzo didáctico y se aporta. Hay muchos pasajes de la norma que no hacen más que repetir cosas que ya existían, lo cual tiene también su interés porque se relacionan cosas que hasta ahora estaban desperdigadas en normativa independiente y está bien que nos reflejen un cuadro general. Pero específicamente en la formación sí se hace un esfuerzo por señalar el acceso a la formación de los teletrabajadores. Evidentemente, no creo que nadie
tenga la opción de acceso al teletrabajo si no está capacitado para ello. Sí, pero además hay que incidir muchísimo en la formación en habilidades, sobre todo en comunicación, porque no es lo mismo comunicarte con una persona por un pasillo o en una cafetería de la oficina que comunicarte a distancia. Como decía antes, las ideas más revolucionarias y más entretenidas en la compañía para hacer proyectos nuevos surgen en un pasillo, tomándote unas cañas debajo cuando terminas, y esta falta de conectividad personal es uno de los grandes peligros. Y existe formación para suplir esas carencias, existe. Y creo que además es tarea de las empresas proporcionarla y buscarla, pero no solo por el trabajador, es por la propia empresa, es que la empresa tiene que evolucionar en ese sentido porque son sus trabajadores en ese sentido. Y creo que existe la posibilidad, hay que buscarla nada más. Sí, más allá del ámbito del teletrabajo incluso, lo que es preocupante, hace unos meses publicábamos en el Servicio de Estudios un informe acerca de la temática de la digitalización que había efectuado pues, un especialista de la Federación de ámbito especialista en esta materia, que España lleva años perdiendo puntos en la comparativa europea, tanto en el ámbito público como privado, en el ámbito de la digitalización. Es tremendo tanto en el ámbito de las personas formadas como en el ámbito de la inversión pública o privada. Es decir, que parece que estemos perdiendo la carrera. No sé si con estos últimos fondos europeos o con esta última somos capaces de hacer un consenso entre todos que nos resitúa desde una posición que parece que alarmantemente estamos en una carrera que estamos perdiendo de forma notable, más allá de excepciones como tu empresa, ¿no? Bueno, como el sector en general, pero igual que hemos trabajado el concepto de desconexión para el trabajo, deberíamos empezar a incorporar la obligación de la digitalización, sí, empezando por las administraciones públicas, que creo, no estoy segura porque no tengo los datos seguros, pero estoy prácticamente segura de que el parón de las administraciones que ha habido en todo este tiempo obedece en una parte importantísima a la falta de digitalización, al papel, al maldito papel y al definitivo papel, como no hagamos algo. Por eso creo que es el concepto de digitalización, el concepto de inversión en tecnología, porque es inversión, no es gasto, debería ser una obligación exactamente igual que la desconexión del trabajador. Yo estoy aquí para ayudar a quien lo necesite. He aprovechado mi momento. Se ha notado mucho. Tomamos nota. Se ha notado. Perfecto. Y la última pregunta que nos pasan, José Manuel Pérez Vega Artime dice: si el convenio colectivo de la empresa está contemplado un plus de transporte, ¿podría desaparecer en todos aquellos trabajadores que pacten el teletrabajo por acuerdo individual? Vamos a ver, perdona, es que está evidente. No, si está establecido en convenio colectivo, no puede desaparecer por acuerdo individual. Distinto es que todo esto genere que se negocie en el convenio colectivo o que se renegocie. Pero ahí no digo más. Hay una sentencia que vimos hace poco, que fue además consecuencia de un... Disculpadme, hay una sentencia que vimos hace poco, creo que es de la Audiencia Nacional, en relación con una gran entidad bancaria de este país, en la cual, que fue un proceso iniciado por UGT-FICA en este caso, que sentaba a las bases que el trabajador cobraba ese plus de transporte. Pero eso, aquí hay que ir. Hay que ir sencillamente a la negociación colectiva, al texto del convenio colectivo y a lo que posteriormente se acuerde. Ya veremos si se acuerda o no se acuerda que ese señor lo cobre o no lo cobre en la negociación colectiva o cobre otros conceptos. No lo sé. Muy bien. Pues nada, yo para terminar simplemente decir que se puede llegar a pensar, ¿no?, que el del trabajo está más orientado al éxito y resultados, como has comentado tú, María Ángeles, a la planificación, las herramientas colaborativas de comunicación asíncronas y síncronas, el feedback que tienen que tener por ambas partes, tanto el trabajador como la empresa. Y bueno, si queréis decir algo para terminar, os dejo ya. Redundar un poco en este concepto de verdad, de centrarnos un poco en el objetivo, en el aportar valor a la compañía, a la empresa y olvidarnos un poco de las horas. Yo es que tengo un poco de guerra contra las horas.
Yo me atrevería a mandar un mensaje a las empresas que regulen el teletrabajo mejor de manera colectiva que de manera individual, que hagan acuerdos de empresa recogiendo lo que es práctica habitual en las que ya lo es, porque hay un montón de regulación relativamente moderna que es muy difícil de gestionar si no se relaciona entre sí. Me explico. La adecuación de jornada por responsabilidades familiares, la desconexión digital, la propia regulación de los acuerdos individuales que tienen que tener una coherencia con la regulación colectiva dentro de la empresa. No vale que yo tenga un acuerdo individual con condiciones X y mi compañero de al lado con condiciones Y y el del otro con condiciones Z. La protección de datos, la prevención de riesgos laborales. Hay un montón de normativa que en la actualidad sigue estando dispersa, nos la recuerda el decreto ley de teletrabajo, pero nos la recuerda diciendo que ahí sigue. Entonces aquí la manera de que eso tenga un sentido y no sea un foco permanente de conflictos es regularlo mediante acuerdos colectivos dentro de las empresas en función de las necesidades, características, casuística, etcétera. Será más fácil gestionarlos que de manera individual o esperando que vengan acuerdos que, en mi opinión, obligatoriamente serán genéricos cuando los convenios sectoriales habituales, los de comercio, construcción o el sector que sea, vayan regulando estas materias, obligatoriamente van a ser en gran medida genéricos. Entonces, en vez de esperar a acomodar lo que vaya a ser genérico, mejor es ponerse a trabajar, porque el traje a la medida siempre sienta mejor que el de confección. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan, es decir, con lo que habéis señalado anteriormente también. Es decir, que al final esta ley es una oportunidad de una nueva legislación, una oportunidad de hacer cosas diferentes y que da un papel muy importante a la negociación colectiva y a la participación de los representantes legales de los trabajadores. Y en ese sentido yo exhortaría a las empresas que lo miren desde un punto de vista positivo, que miren el equilibrio es lo que es a largo plazo, a medio plazo, lo que da el éxito y no a corto plazo, y por lo tanto pues que piensen, que consulten y que acuerden y regulen pues, las condiciones más adecuadas para ambas partes, ¿no? Pues muchas gracias. A vosotros. Ahora paso la palabra al presidente. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María Ángeles, por tus aportaciones, y a Juan y a Luis por ese roce que habéis tenido, que habéis mantenido candente esta hora y cuarto que hemos estado. Juan dice regulación. Nosotros estamos de regulación hasta aquí ya. Cuanto menos regulación haya, mejor. A lo mejor menos leyes, pero mejores. Pero menos regulación. Y no hemos hablado nada del teletrabajo de los funcionarios, la productividad, el tener un trabajo para toda la vida y encima hacerlo desde casa. No sé, seguro que con Luis me engancharía seguro. Muy bien, esto da para otra jornada. Muchas gracias a todos y espero que haya sido útil y eficaz como siempre desde Madrid Foro. Muchas gracias. Muchas gracias.